Hola estimados y estimadas alumnas de cuarto medio, les habla su profesora de Lengua y Literatura, Gloria Oviedo. Hoy en esta clase número 2 nos vamos a enfocar en algunos conceptos principales que son intertextualidad y algunos tipos de intertextualidad. Por lo tanto, solamente vamos a ver un concepto con sus clasificaciones. No olvidemos que la unidad número 1 que pertenece a esta clase se llama Comparando lecturas literarias, donde el objetivo principal de esta clase será investigar sobre diversos temas para enriquecer sus lecturas y análisis, o para responder interrogantes propios de la asignatura. De esto se va a tratar la clase número 2. En la clase número 1 nos centramos en el contexto de producción y recepción, el cual a través de sus trabajos de la actividad número 1 pude presenciar que sí entendieron e hicieron bien su actividad. Así que por ese sentido los felicito porque la mayoría cumplió bastante bien. En esa actividad, como retroalimentación, no los puedo decir en un orden jerárquico o netamente en qué se equivocaron o no, ya que cada uno leyó una lectura distinta. Ya algunos se enfocaron solamente en lo que era Caperucita Roja o La Cenicienta, que eso correspondía a la actividad número 1, guía 1. Pero yo les dije que era en base a la guía número 2, base portafolio. Acá ustedes debían elegir dos cuentos donde se asemejaban algunos temas, por lo tanto la mayoría de las personas hizo cuentos distintos, donde su enfoque principal era la lectura de los textos, hacer una mesa de contenido, donde esta mesa de contenido podía ser en una hoja de blog, en un cartón o podrían juntar 4 hojitas y recrear una especie de mesa. Algunos lo hicieron en una cartulina, así que eso estaría bien. Tenían que incluir imágenes o dibujos del texto que ustedes seleccionaron, hacer una reseña, las acciones principales de este cuento y incluir algunos elementos del contexto de producción. Por lo tanto, ese era el trabajo que ustedes tenían que realizar, donde yo netamente me voy a enfocar en si cumplieron o no cumplieron con los requisitos que yo les di. Así que sí cumplieron en las imágenes, en este contexto de producción, en la reseña y en las acciones. Así que estaría un trabajo bien hecho, ya que sí cumplieron, como les dije, y no les puedo decir realmente que estuvo mal o bien a modo general, ya que todos hicieron un trabajo distinto, pero sí cumplieron con lo que yo les pedí. ¿Ya? Así que en ese sentido, ese trabajo estaría bien hecho y también estaría bien comprendido. Ya, estimados alumnos, nos vamos a enfocar entonces en la clase número 2, donde el concepto principal es la intertextualidad y sus clasificaciones, donde yo sé que ustedes ya manejan esta información, solamente la vamos a recalcar un poquito o a recordar, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que es la intertextualidad? Nosotros de partida lo podemos encontrar en canciones, en libros, en alguna fotografía y por supuesto en la publicidad, el cual esta clase solamente se va a enfocar en este concepto, en una actividad y por supuesto en varias imágenes y en un video que habla mucho de la intertextualidad, llevándolo a lo que es la cuarentena, pero ahí se los voy a explicar un poquito más adelante en qué consiste este video que está anexo a esta clase, ¿ya? El concepto de intertextualidad nos habla de que las obras literarias están escritas por un autor formado a partir de lecturas y relatos que conformaron su universo y con frecuencia pueden reconocerse en las obras ecos de otras lecturas preexistentes, ¿ya? Por lo tanto, en palabras más simples, el autor crea su relato pero saca algunas ideas claras de otros textos. No es una copia ni tampoco es un plagio, solamente rescata lo central de otros cuentos para enfocarse en esta lectura. Esta intertextualidad ocurre mucho también en las películas, ya que se ocupan mucho los personajes que ocupan otras acciones, pero sí tenemos el mismo nombre o también la misma ropa quizá, pero ahí ya tendríamos una intertextualidad, ¿ya? Por otro lado, se llama intertextualidad a la relación que se establece entre dos textos a partir de la inclusión de uno en otro.
La referencia puede estar hecha en forma de cita o de alusión, o bien puede estar dada por la presencia de un personaje o de una situación ya presentada en otro texto, por la cita de un fragmento de la obra. ¿Ya? Así que podemos sacar una idea, una cita, o simplemente vamos a ocupar los mismos personajes. El reconocimiento de la intertextualidad está en relación directa con la competencia cultural e ideológica de los receptores. ¿Ya? Si tenemos el mismo autor, quizá este mismo autor puede ocupar los mismos personajes para diversos libros, que puede ser una especie de saga, una especie de Harry Potter. También podemos tener la misma especie de portada, el tipo de letra, o simplemente nos vamos a enfocar en alguna letra de canción y la transformamos después en un poema. Eso ya estaría como una pequeña intertextualidad. ¿Ya? Las formas de relaciones intertextuales, que aquí algunos se pueden confundir con el concepto de plagio, con el concepto de copia, pero son muy distintas, así que las vamos a definir. El plagio, ¿qué es lo que es? Es una copia literal de un texto sin indicar la fuente de procedencia. Por lo tanto, aquí muchos alumnos ocupan el plagio cuando uno les pide un cuento, un relato, llegan, se meten en internet, copiar y pegar. Y eso sería un plagio, ya que no van a citar el nombre del autor, sino que simplemente van a firmar con su nombre. ¿Ya? Entonces eso es copiar y pegar, sería un plagio. No hay ninguna modificación. Tenemos otro concepto que es la parodia. Es una imitación burlesca de una obra o del estilo del autor. Esta parodia entonces lo vamos a relacionar un poco más con las imágenes, ya que tenemos una idea y la vamos a caricaturizar un poquito y hacer una especie de parodia, como es el caso de los Simpsons, que siempre ocupa una imagen y ellos la hacen más chistosa. Ya eso sería como una especie de parodia, que también les voy a mostrar una imagen de esta. El siguiente concepto es la influencia, que se refiere a la formación cultural y artística que ha adquirido el autor, que influirá en su propia creación literaria. Ya, entonces aquí el nombre lo dice, es la influencia en la formación cultural que tiene el autor con otros libros. ¿Ya? La intratextualidad es la relación que establece un texto con otro producido por el mismo autor. ¿Ya? Entonces aquí es lo que les mencioné anteriormente, es cuando el mismo autor ocupa o establece algún texto producido y de nuevo lo ocupa para un nuevo texto. Por lo tanto, ahí tenemos los conceptos principales, que sería intertextualidad, y los otros que son el plagio, la parodia, la influencia y la intratextualidad, que también se puede un poco confundir, pero tenemos que tener el concepto claro para tener esta idea central en nuestros textos, en alguna imagen o en publicidad. ¿Ya? A continuación tenemos un ejemplo de intertextualidad general donde comparamos dos poemas. Uno es la rima 53 y el otro se llama Las golondrinas. ¿Ya? Vamos a leer este texto y ustedes después, de manera personal, van a sacar una pequeña conclusión donde se saca esta intertextualidad. Y después yo, un poquito más adelante en el video, les voy a explicar cuál es la verdadera intertextualidad. ¿Ya? La rima 53 dice: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón, sus nidos a colgar y otra vez con el ala en sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar, esas no volverán. Este es un poema de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Ya? Ese es el poema o el rima 53. Y tenemos otro que se llama Las golondrinas, que dice: volarán las oscuras golondrinas, bajo, muy bajo, casi a ras de suelo, y lanzándose en ráfaga que rasgan transparencias, elevarán el vuelo. Pero aquellas que vimos aquel día nunca más volverán. Este poema es de Jorge Guillén. ¿Ya? Entonces se parece un poco, no hay plagio porque no son iguales,
tampoco hay una parodia porque no se burla de nada. Puede haber una pequeña influencia de un autor y no hay intertextualidad porque no es del mismo autor. Entonces aquí ocurre una intertextualidad y lo vamos a explicar un poquito más adelante en el ejemplo para la actividad. ¿Ya? Tenemos aquí 3 monitos también que dice identificar el elemento intertextual en estas imágenes. La primera imagen tenemos al famoso Homero Simpson, donde está haciendo una parodia de la Mona Lisa. Entonces aquí también tenemos una pequeña parodia relacionada con la intertextualidad. Ya esa Mona Lisa es muy conocida a nivel mundial y este Homero Simpson la quiere hacer una especie de parodia. ¿Ya? Tenemos la segunda imagen, tenemos a Shrek y el gato con botas, donde ¿qué elemento intertextual ocurre en esta imagen? Gato con botas, tenemos un famoso cuento y lo va a llevar a una película. Entonces ya tenemos un personaje que fue creado por un autor y lo va a llevar ahora a la pantalla grande, por así decirlo. Y Shrek entonces, que es un ogro que también está relacionado con otros cuentos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una pequeña intertextualidad. Y la siguiente imagen tenemos la Cenicienta moderna. ¿Ya? Sabemos que la Cenicienta es un cuento infantil, que ustedes lo leyeron incluso, y está entonces más moderna, más actual. Tenemos una niña ahí que está con zapatilla y un varón entonces que sería como la especie del príncipe. Aquí también ocurre una intertextualidad, no es plagio, solamente tiene la idea central y la llevamos a lo que es un mundo más actual. ¿Ya? Entonces ahí tenemos relacionado con las imágenes. La siguiente imagen tenemos una pintura y una fotografía. ¿Ya? Entonces tenemos una pintura que es más antigua y una fotografía que es más moderna. No es la misma imagen, solamente quieres resaltar la idea principal. ¿Ya? La elegancia, una mujer, quizá el mismo sillón, pues no se parecen, pero ahí tenemos la idea de intertextualidad en imágenes. Siguiente, tenemos Shrek, que son relaciones intertextuales con. ¿Qué quiere decir esto? Que Shrek puede aparecer como otros personajes o estos personajes pueden aparecer también en la película Shrek. Tenemos a Cenicienta, tenemos a Peter Pan, Sinbad el marino, los 3 cerditos, Blancanieves, Caperucita Roja, el flautista de Hamelin, Merlín el mago y el patito feo. No sé cuántos Shrek existen en película, 1, 2, 3, no sé, alcancé a ver la 1 parece. Así que estos personajes aparecen en el cuento, quizás de forma muy rápida o un poquito más de protagonismo, pero aquí también tenemos la intertextualidad, ya que existe la idea central y este personaje o este director en este caso quiere llevarlo a la pantalla grande. Siguiente imagen es la parodia que les mencioné. Tenemos una imagen de Homero Simpson haciendo una parodia de la pintura El Grito, que también está relacionada con las vanguardias literarias. Entonces, esta imagen del grito es muy común verla en internet, en algún rayado. Es súper conocida y este Homero Simpson la quiere parodiar. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos otra imagen intertextual. La siguiente imagen tenemos una escultura, que yo creo que esa fue creada, no sé, en 1800, no sé el nombre exactamente, pero aquí tenemos a David Beckham, un futbolista, que también quiere asemejarse, digamos, a esta pintura. ¿Ya? Él está en boxer o slip, no sé, presenta su figura, su cuerpo, y también tenemos la escultura que también es muy varonil, por así decirlo. Así que ahí también tenemos una pequeña intertextualidad. Y eso lo podemos llevar a lo que es la publicidad, ya que él está promocionando en este sentido su ropa interior. Y el siguiente y última imagen dice las mejores piernas. Aparece una gallinita con vestido blanco, que a quien quiere parecerse, hacer una parodia, una pequeña intertextualidad a Marilyn Monroe. ¿Ya? Marilyn Monroe tenía este vestido característico blanco
con su viento que se ve en sus piernas, y en este sentido tenemos a esta gallinita mostrando sus piernas que quiere promocionar, digamos, como a los tutos, a los pollos, a una mejor carne. ¿Ya? Entonces todo esto tenemos como intertextualidad. Ya, chicos y chicas, como se dan cuenta, la intertextualidad no solamente ocurre en algún libro, fragmento o poema. Pudimos ver unas imágenes, retratos, publicidad, que podemos sacar la idea de algún autor o simplemente este mismo autor llevándolo a otros libros con una idea clara, ¿ya? Así que vamos a ver la actividad y al final les voy a anexar un video relacionándolo con la intertextualidad en algunos personajes infantiles y llevándolo a lo que es la cuarentena, ¿ya? Entonces tenemos personajes de cuentos y donde este pequeño director o directora quiso incluir estos personajes llevándolo a una vida moderna, ¿ya? La actividad que ustedes tienen que hacer y me la tienen que mandar, seleccionar 4 cuentos, libros, películas, series, canciones, pinturas, publicidad, lo que ustedes quieran. De todo lo que yo les nombré, tienen que seleccionar 4. Pueden seleccionar una canción, una serie, 2 libros, ahí usted está a elección. Luego tienen que comparar 2 de ellas y luego las otras 2, presentando sus similitudes que éstas tienen. Como por ejemplo, pueden comparar una portada de un libro y el título de una canción. ¿Ya? Eso ya ocurriría un trabajo de los que yo le estoy pidiendo. Tienen que explicar de qué trata o cuál es el mensaje que quiere entregar, cuál es la intertextualidad que tiene con el otro. Puede hacer la similitud, por ejemplo, entre una portada de un libro y una fotografía, una parte de una canción y un episodio de un libro. ¿Ya? Entonces siempre tienen que ir comparando 2 elementos y presentarme cuál es la intertextualidad que tiene el uno con el otro y cuál es el mensaje que quiere entregar. Ejemplo, volvemos a lo que es la rima 53 y lo que es el título Las golondrinas. Ya se los leí, ustedes pueden volver atrás en el video y retomar, digamos, de qué trataba. Y yo les digo que aquí ocurre una intertextualidad que dice, en el primer verso habla de las golondrinas, donde el objeto principal son las golondrinas, ese es su elemento. Se asemeja mucho a estos poemas, puesto que siempre habla en un futuro, como el volverán o el volarán. No volverán, nunca más volverán. Por tal razón, estos poetas no presentan el mismo título para estos poemas, pero sí quieren llegar a un mismo tema principal, donde dichas palabras, o con otras palabras, es sin perder el concepto. ¿Ya? Entonces, tienen una idea central que es el futuro, que tienen la esperanza de que va a volver esta golondrina, pero tenemos otro título y también tenemos las palabras dichas de otra manera. Eso sería todo lo que es la intertextualidad. Y su concepto principal, o la explicación, habla sobre la creación poética, sobre el amor, la muerte, en una oda, o la fatalidad y el amor perdido. Por otra parte, el otro poema habla sobre una ilusión, como si los buenos tiempos de los amantes pudiesen volver. Ya ustedes saben que la poesía es más subjetiva, ustedes le tienen que dar su interpretación, pero aquí ya tenemos una idea y una pequeña comparación entre estos 2 poemas, que es la rima 53 de Gustavo Adolfo Bécquer y Las golondrinas de Jorge Guillén. ¿Ya? Ahí tenemos una comparación. La otra comparación, tenemos este ejemplo de Los Juegos del Hambre, En llamas y Sin sajo, que sería una trilogía de la misma autora, Susan Collins, donde su intertextualidad presenta como elemento central una paloma o un simple pájaro. Es como una pequeña transformación. Entonces tenemos los avances de este pequeño pájaro. Ocupa el mismo formato de letra al colocar el nombre de la autora y los nombres de los libros. ¿Ya? Entonces aquí hay que ser un poco más detallista y ver las pequeñas intertextualidades que ocupa esta autora. Por lo tanto, si lo llevamos al concepto principal, sería una
intertextualidad, ¿ya? Así que ahí estaríamos con esa actividad donde ustedes tienen que comparar estos ejemplos entre portada, entre libros, cuentos, canciones, lo que ustedes quieran, ¿ya? Luego terminan esta actividad que lo pueden hacer en su cuaderno o en su computador, lo mandan a mi correo, que es geoviedo@ginflorida.cl o gloria.ovie_2@lai.cl. Ya tienen plazo hasta el lunes 1 de junio hasta las 6 de la tarde. Ya sigan cumpliendo muy bien cuarto medio, que lo ha hecho muy bien con sus trabajos. Y yo voy a estar esperando sus trabajos ansiosamente y también contestando alguna duda. ¿Ya? Así que no duden nunca de preguntar. Ya esa sería la actividad, esa sería la clase de hoy día, el concepto principal. Y también ahora les voy a anexar, como les dije, este pequeño cuento de la cuarentena, llevándolo a personajes infantiles. Así que aquí tenemos una pequeña intertextualidad. ¿Ya? Así que nos vemos para la próxima ocasión. Cualquier duda, reitero, a mi correo. Espero que estén bien, que sigan en sus casas y nos hablamos. Adiós.